Hola, saludos. Esta es la videotutoría correspondiente a la asignatura de programación del 7 de febrero. Vamos a continuar comentando aspectos relacionados con el próximo proyecto entregable, que es el proyecto 06, que básicamente, recuerdo, es una especie de terminación o completud de lo que en su momento llamamos proyecto examen y cuya finalidad es pues dar una primera versión que llamaremos Mad Dice 1.0, una primera versión operativa del juego Mad Dice, además procurando seguir pues ciertos esquemas, ciertos consejos de eso que se llama buena manera de programar, que también comentamos o empezamos a comentar en la videotutoría anterior. Se trata no solo de tener una versión que funcione o que intentemos que funcione de forma correcta, sino de procurar también implementar nuestro código pues de forma ordenada, de forma modular, de forma, como he dicho, siguiendo eso que se llama buenas maneras de programación, con los comentarios adecuados, estableciendo y definiendo los atributos de las clases, como ya comentamos, pues en el sitio adecuado, con los atributos adecuados, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? A ese respecto, recuerdo que teníamos un programa de ejemplo, tenéis un programa de ejemplo que era una especie de calculadora, tenéis acceso a él en mi cuenta de GitHub, se llama calculadora BIS, y era una especie de calculadora un poco simple, pero que servía para un poco ilustrar todo lo que estábamos comentando. ¿De acuerdo? Aparte de lo que ya comentamos, vamos a referir hoy un par de cuestiones eh, de cómo organizar nuestro código. Teníamos en nuestro programa calculadora pues tres clases: principal, que era la única donde teníamos el main, que es la que lanzaba el programa, y ese programa pues lanzaba un JFrame que se llamaba calculadora. Era una extensión de JFrame, que era calculadora, que comprendía pues todo el aspecto visual de nuestro programa, y teníamos otra clase que era operaciones, que digamos pues comprendía toda la lógica relacionada, diferentes operaciones que podíamos realizar, y que nos servía también de ejemplo para ver cómo se pueden definir diferentes tipos de métodos que tengan entrada, que no tengan entrada, que tengan una salida, que no tengan salida, que tengan varias entradas, y también para ilustrar eso que habíamos llamado sobrecarga de métodos. Vamos ahora a acabar de dar una especie de consejos sobre este programa que deben ser útiles y deben intentar aplicarse en el proyecto 06. Bueno, ya tenemos aquí todos nuestros atributos de la clase ordenados, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí lo que teníamos era el primer método, que siempre tiene que aparecer, el constructor. Recordad que comentamos que en Java todos son clases, por lo tanto, después de los atributos, el primer método que tiene que aparecer es el constructor, que tiene el mismo nombre que la clase, en este caso concreto, calculadora. A partir de ahí, pues dentro del constructor calculadora tenemos la definición del JFrame que vamos a utilizar, el tipo de manager layout, y pues toda la inclusión de todos los diferentes elementos gráficos que aparecen en nuestra calculadora, que como veis pues son diversos botones, unos botones para colocar los números, otros botones para realizar operaciones y un campo de texto correspondiente para ir mostrando pues esas operaciones y sus correspondientes resultados. ¿De acuerdo? A partir de ahí, dentro de la forma de organizar el código, es interesante, para tenerlo separado, para tenerlo estructurado, que dentro de calculadora, nuestro constructor, situemos solo los elementos gráficos y posteriormente incluyamos aquellos otros métodos que puedan ser necesarios o interesantes para operar esta calculadora. Por ejemplo, pues métodos de inicialización de las variables, bien cuando entremos en la calculadora, bien cuando las inicialicemos después de haber realizado una operación. Y lo que vamos a comentar hoy es concretamente cómo colocar los listeners de los botones. Daros cuenta que en nuestro programa pues tenemos muchos botones que tienen que estar activos y que tienen que responder cuando hagamos una acción sobre ellos. Concretamente tenemos 10 números y por aquí pues
6, 7, 8 botones más correspondientes a diferentes tipos de operaciones. Sumar, restar, multiplicar, dividir, obtener el resultado, borrar, recoger el resultado de la última operación y hacer una operación que nos inventamos para poner un ejemplo de cómo hacer un método sobrecargado, que es hacer una suma acumulativa. En principio, cuando se diseña la interface utilizando el correspondiente diseño, esperemos a que se abra. Recordad que cada vez que metemos un botón y clicamos 2 veces sobre él, automáticamente en el código de Java nos aparece el código por defecto que nos permite implementar un listener sobre ese botón. Tarda un poco, pero bien, si procedemos de esa manera, aquí está. Bien, recordad que cuando metemos un botón, si clicábamos 2 veces sobre un botón, automáticamente donde tenemos nuestro código, pues nos aparecía, vamos a ver un ejemplo, nos aparecía el código necesario para incluir el listener correspondiente a ese botón. Vamos a ver Add Action Listener y después el correspondiente Action Performed, si pasa algo, ¿qué hacemos o qué vamos a hacer? Daros cuenta que como tenemos una enorme cantidad de botones, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, pues bien, efectivamente, si dentro del constructor calculadora, pues incluimos qué vamos a hacer cuando apretemos cada botón, como por ejemplo está aquí en el caso de que apretemos el botón suma acumulativa, o en el caso de que apretemos el botón de borrado, o en el caso de que apretemos para recuperar el último resultado obtenido. Así es como, digamos, en principio hasta ahora estábamos metiendo los listeners de cada uno de los botones, pues nos quedaría 16 listeners para los 16 botones diferentes, todos aquí metidos, ¿de acuerdo? Dentro del método constructor de nuestra clase calculadora. Eso sería correcto. Ahora bien, para estructurar mejor el programa y tenerlo dividido en diferentes métodos y tenerlo mejor ordenado, es conveniente o es recomendable que los listeners de cada uno de los botones los enviemos a un método que incluyamos después del método de constructor, del método calculadora, que es el constructor de la clase. De manera que queda visualmente mejor ordenado y se puede revisar mejor nuestro código. Si dentro del constructor calculadora dejamos única y exclusivamente tal como está aquí, pues la inclusión de los diferentes elementos gráficos, y los listeners los enviemos, por decirlo de alguna forma, a métodos que aparezcan después, ¿de acuerdo? Para no tener 16 action listeners metidos aquí dentro de calculadora. Esto además nos puede permitir racionalizar nuestro código. ¿Por qué? Porque si vemos nuestro programa, daros cuenta que hay cosas o listeners que básicamente van a hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando yo pulse cualquiera de estos botones, la acción a realizar es siempre la misma: coger el valor correspondiente del número que representa cada botón y ponerlo en el campo de texto para visualizarlo. Por lo tanto, siempre que apriete alguno de estos botones, la acción a realizar es del mismo tipo. No tiene demasiado sentido desde el punto de vista de estructuración de código y de claridad de código que implementemos 10 listeners diferentes que básicamente hagan lo mismo, que es, cuando yo pulse, saber qué número estoy escogiendo y ponerlo en el campo de texto. Por aquí tenemos también 4 botones que lo que hacen es una operación aritmética. Por lo tanto, siempre que apriete uno de estos botones, básicamente la acción a realizar es la misma. Mira qué operación hemos escogido, ¿de acuerdo? Mira qué operación hemos escogido
imprime o muestra por el JText que tenemos en nuestro elemento gráfico el símbolo de la operación y guárdala para realizar esa operación con el siguiente número. Por lo tanto, también es una especie de despilfarro de código tener que implementar 4 listeners diferentes para 4 botones que básicamente la acción que van a hacer es la misma. Lee qué operación es, ponla en la parte correspondiente para hacer después la suma. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos primero meter en un método fuera del constructor los listeners y después utilizar un único método si lo que vamos a hacer es lo mismo? A través de lo que en su momento pues dejamos un poco indicado cuando explicamos el proyecto de examen, que es meter una inner class. Veamos cuál es la estructura de un listener para un botón, que he dejado aquí como ejemplo dentro del código. Ya digo que lo recomendable es que esto lo enviemos a un método fuera. Cuando hacemos una acción listener, ¿de acuerdo? Cuando apretamos el botón, estamos esperando a ver si lo apretamos. Cuando sucede algo, a partir de ahí, como veis, aparece un nuevo método que es ha sucedido. Si ha sucedido, haz algo. Daros cuenta que para los botones que representan números, en vez de meter aquí, lo que voy a hacer cada vez que aprieto un número, que básicamente es lo mismo, saber qué número he apretado y mostrarlo a través del JText, he incluido esta orden. Dice que para el botón 1 vamos a estar atentos, vamos a estar escuchando a ver si sucede algo. Vamos a meter una acción listener que será un nuevo objeto de una cosa que llamo mi botón. Mi botón calculadora, tal como veis, ya que es un new, es una clase. Es una clase que va a resumir, que va a incluir todo lo que voy a hacer cuando yo apriete un botón. ¿De acuerdo? Daros cuenta que para los botones que representan los números, 1, 2, 3, 4, 5, en vez de meter aquí cada acción listener en particular, pues lo que le digo es que la acción listener va a venir representada por un nuevo objeto de una clase que llamo mi botón calculadora. Esta clase, mi botón calculadora, no es una clase que defina de forma externa, sino que lo tengo aquí. Hago la implementación específica de mi acción listener y hago una única implementación que me sirva, apriete el botón que apriete del botón calculadora que representa un número. Como veis, esto exactamente no es un método, sino que es una clase que implementa una acción listener y que se define dentro de otra clase que es calculadora. Me interesa que solo sea utilizada dentro de calculadora, de la clase calculadora, que no pueda ser accesible desde fuera, en absoluto. La clase calculadora es la única que va a manipular los botones de la calculadora. Y por lo tanto, la defino como private. Esto es lo que se llama una inner class, una clase definida dentro de otra, que en este caso lo que va a hacer es implementar el action listener. Implementará esa action listener para cualquier número desde 0 hasta 9 que pulse. A partir de ahí, como veis, la estructura es parecida cuando se mete el action listener directamente donde tenemos el botón. Tenemos un método, que es el action performet, que dice estoy esperando a que suceda algo. Estoy esperando a que pulses. ¿Qué hago cuando pulso? Cuando pulso, y como mi botón calculadora debe de servir para cualquier botón que pulse entre 0 y 9, primero tengo que identificar cuál de estos botones he pulsado.
A ver que lo abra. Tengo que identificar cuál de estos botones he pulsado, porque defino mi botón calculadora para cada uno de ellos y tengo que saber exactamente si he pulsado el 1, si he pulsado el 5 o cuál he pulsado. ¿Cómo se consigue esto? A través de la opción Get Source, a través de esta línea de código. Como veis, estoy pulsando un botón y defino una variable interna aquí en este método, en ActionPerformed, que solo será accesible dentro de ActionPerformed, que es obviamente un botón. ¿Y ese botón cuál es? El que he pulsado. ¿Y cómo sé cuál es el que he pulsado? A través de la orden getSource. A partir de ahí, a esta variable, cada vez que invoque mi botón calculadora, a esta variable botón se identifica exactamente con el botón que he pulsado. Y a partir de ahí ya puedo operar con ese valor. ¿Cómo? Pues simplemente, como tengo identificado el botón que he pulsado, si hago un getText, pues cogeré el texto asociado a ese botón, que es el que he pulsado, que he identificado aquí. Si pulso el 1, este getText será el 1. Si pulso el 0, este getText será el 0. Si pulso el 9, este getText será el 9. Y ya con ese valor hacemos lo que queramos. En este caso, lo añadimos si corresponde a la pantalla. ¿De acuerdo? ¿Vale? Esta sería la implementación del acción listener sobre el botones de 0 hasta 9. De manera que solo tengo que implementar una acción listener para todos estos botones y a través de la opción getSource puedo identificar cuando pulse qué botón he pulsado para saber exactamente si estoy manipulando el 5, el 6, el 3 o cualquier otro. ¿De acuerdo? Y como veis, lo único que tengo que hacer en los botones correspondientes es meter esta línea de código que lo que hace para cada botón que se corresponde con los valores de 0 a 9, añadir una acción listener que es un nuevo o una nueva instancia de la inner class mi botón calculadora. Por lo tanto, con una única inner class que implementa esta acción listener, que es mi botón calculadora, puedo implementar qué es lo que tengo que hacer cuando pulse cualquiera de los botones que se corresponden con números desde 0 a 9. Después tengo una serie de operaciones. Para las operaciones suma, resta, multiplicación y división, básicamente la acción que tengo que hacer es la misma. Leer qué operación tengo, ponerla por pantalla, identificarla y realizar esa operación. Como veis, en vez de meter el código del listener para cada uno de esos botones, lo que hago es añadir una acción listener que se corresponde con una nueva instancia de otra inner class que se llama mi OP calculadora, mi operación de calculadora. Y ese listener es el mismo. Lo implementaré igual para las 4 operaciones a través de una inner class que será mi operación calculadora. ¿Qué hará mi operación calculadora? Primero, identificar qué botón hemos pulsado. ¿Cuál de estos botones hemos pulsado? ¿De acuerdo? Si es el más, el menos, el por o el de la división. Y a partir de ahí
podemos saber qué tipo de operación tenemos que realizar. Y en función de la operación que tengamos que realizar, sumar, restar, multiplicar, dividir o obtener el resultado, procedemos. Cuando pulsemos una operación, lo que tenemos que hacer, si corresponde, es mostrarla por pantalla. He pulsado más, este Action Listener ha identificado que es más y nos muestra a través de pantalla el más. Si sumo otro número, el 3, pues entra en acción el otro listener, pone el 3. Y ahora cuando diga igual, lo que tengo que hacer es esta operación para que me muestre el resultado. Pues cuando lo que haya pulsado sea igual, según el tipo de operación que tengo, que ya he guardado en esta variable, realizo la operación. Y realizo la operación utilizando los métodos que para ello tengo definidos en la clase operaciones, que es donde tengo toda la lógica. Si hago suma, pues hago la operación suma entre los dos números y muestro el resultado, resta, multiplicación y división. ¿De acuerdo? Para ello, al final del constructor de calculadora, veréis que he creado un nuevo objeto operaciones. Un nuevo objeto operaciones que puedo utilizar. ¿De acuerdo? Y que tenía ya aquí declarado. Tengo aquí declarado ese objeto operaciones de la clase operaciones, que es donde tengo toda la lógica del programa. Lo tengo aquí declarado arriba, por lo tanto es visible para toda la clase. Lo creo al final del constructor. Inicializo la calculadora y cada vez que pulse en la operación, en cualquier botón de las operaciones, pues entrará en acción el código de un único mi operación calculadora, que es el que implementa el Action Listener, sobre todos los botones más, menos, igual, división o resta. Y de esta forma tengo en una única inner class resumido todo lo que voy a hacer con esos botones, los de las operaciones, aquí resumido lo que voy a hacer con todos los botones de los números, de manera que en el constructor, en el método constructor de calculadora, no tengo que meter 16, ¿de acuerdo?, diferentes bloques de código para cada uno de los botones. Obviamente, para terminar de arreglar un poco el programa, lo conveniente sería pues que para el resto de operaciones, como por ejemplo de la suma acumulativa, pues este Action Listener lo enviase a otra inner class diferente y así sucesivamente. Otra cuestión que también es conveniente que tengamos en cuenta para la realización del proyecto 06 es que intentemos meter estructuras de control para evitar pues errores o que el programa se cuelgue o que haga cosas que no debe hacer. Se puede hacer con estructuras condicionales, por ejemplo if, si pasa esto no lo hagas, hazlo solo si pasa lo otro, o empezar también a acostumbrarnos a ir utilizando cada vez más estructuras del tipo try catch, ¿de acuerdo? Para pillar las excepciones. Por ejemplo, este es un ejemplo un poco vasto, pero muy sencillo. ¿Qué digo aquí? Una vez pulse un botón de operación, intento hacer lo que toca, entre ellos las operaciones correspondientes. Y si pasa algo raro, catch, captúrame la excepción y muéstrame por pantalla un mensaje. Esa es la estructura o la idea de los bloques try catch. Prueba a hacer esto y si no se puede hacer, no lo hagas porque el programa se puede colgar o me puede dar un error. Si no se puede hacer, entonces
cojo la excepción, prueba a hacer esto, si no se puede hacer, pilla la excepción, contrólala, que no se cuelgue el programa y muéstrame un mensaje, ¿de acuerdo?, que me indique que estoy haciendo algo que no corresponde. Por ejemplo, si yo hago 9 y lo intento dividir, disculpad porque esto no sé por dónde está, ahora 6 y lo intento dividir por 0, ¿de acuerdo? Esta operación, si la realizo, me dará un error, porque 6 por 0 no puede hacerse. Y seguramente o se me quedará colgado el programa o me aparecerá en pantalla pues todo un mensaje de error, alguna excepción, algo ha pasado, alguna ilegalidad has cometido. Pues bien, si yo hago 6 por 0 e intento hacer igual, syntax error. Si yo intento hacer esta operación dividir, donde uno de los números, el divisor, es 0, cuidado, no saltará la operación, sino que se cogerá la excepción y mostrará un mensaje para indicar que estoy cometiendo algún error. ¿De acuerdo? Pues bien, estas son, digamos, las dos últimas consideraciones de cómo debéis abordar el proyecto 6, que es, pues, repito, primero tener una versión, en principio, que funcione del juego. Segundo, introducir estructuras de control para evitar que pasen cosas que no deben pasar o que el programa entre en un error o que incluso se pueda quedar colgado. Por ejemplo, con estructuras try-catch. Intenta hacer algo y si no, devuélveme un mensaje de error. Cómo estructurar correctamente el código y modulizarlo. Todos los atributos declarados al principio, con cuidado en la forma en la cual se declaran, privados o públicos. Y organizar y estructurar todos los métodos que metamos en las clases, convenientemente comentados. Y en este caso, en el elemento visual, pues intentar colocar que sean lo más estructurado y simple posible y colocar, por ejemplo, los action listeners definiendo las correspondientes inner class, que nos permiten estructurar mejor el código y ahorrar código si en algún caso los action listeners básicamente van a hacer el mismo tipo de operación para varios botones, como es el caso de pulsar un número o pulsar una operación. Y esta es la forma en la cual, digamos, se puede identificar exactamente qué botón hemos pulsado y a partir de ahí pues utilizar el mismo inner class para diferentes botones. Como veis aquí, lo que se muestra es un action listener. En el caso del juego, hay una propuesta que en su momento comenté, que es implementar un mouse listener. Nuestro listener de dados, en vez de un action listener, hay otra opción que es implementar un mouse listener. Podéis probar las dos. El mouse listener es para ver cómo podemos implementar una acción sobre un evento de mouse. En ese caso ya comenté y en el foro del anterior bloque pues puse algunas pistas de código que básicamente eran estos, como aquí veis cómo identificamos los dados también con getSource, como en el caso de si implementáis un mouse listener se tienen que definir todas o incluir en el código, aunque no se implementen todas las opciones posibles que puedan pasar con el ratón. En este caso, pues simplemente implementamos el mouse click. Cuando hacemos un clic, pues que coja el valor del dado correspondiente, lo identifique y a partir de ahí haga lo que tenga que hacer para completar el juego. No hace falta implementar la entrada de mouse, la salida de mouse, la presión, etcétera. Pero si queremos implementar un mouse listener, pues aunque solo vayamos a utilizar el mouse click, tenemos que meter el resto de interfaces, aunque no implementemos código. También podéis probar, si aún no estáis en esa parte, pues en vez de un mouse listener, implementar un action listener, tomando como ejemplo el programa calculadora. ¿De acuerdo? Bien. Pues en principio esto es todo lo que quería comentar sobre cómo orientar el proyecto 06, aparte de tener una versión que funciona, pues una versión estructurada, comentada, con buenas maneras de hacer código. En principio
La entrega del proyecto está planteada para finales de la próxima semana. A partir de ahí, cualquier duda que tengáis, como siempre, me la enviáis. Y ya la próxima videoconferencia para ver nuevos contenidos y continuar ampliando nuestro proyecto la plantearé para la semana del 20 de febrero, concretamente para el día 21, donde iremos comentando cómo introducir o cómo introducir varias ventanas o introducir un menú y jugar con los manager layout, con los layouts que nos pueden definir diferentes tipos de interface. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos.